cambio, según Aristóteles, es la actualización de la potencia en acto. No es ser algo que no se es el huevo tántrico que ya contiene el cuerpo, aunque aún no lo sea. Se da el cambio cuando esa potencia de cuerpo se actualice y se haga de facto. Pero no se parte de la nada, se parte de un ser. ¿Cuál ser? El ser en potencia. En este caso, hay una conexión que también toma Nietzsche cuando dice el cambio es llegar a ser lo que ya se es. Ahora bien, para mantener y sustentar esa idea de que hay algo que permanece, donde diría Aristóteles, no es que el ser en potencia sea distinto al ser en acto, es distinto en la manera en que se manifiesta, pero estoy de acuerdo, dice Aristóteles, con Parménides en que debe haber algo que permanece en el ser y que hace que si yo hoy como ser en potencia soy delgado y como ser en acto voy a ser obeso, o como ser en potencia tengo un conocimiento hasta acá y como ser en acto puedo llegar hasta acá y tengo que trabajar para eso, o que como ser en potencia tengo una edad, como ser en acto tengo otra, etc. Todos esos posibles cambios deberían estar sobre la base de algo que mantenga la estabilidad del ser, o sea, que yo de alguna forma no deje de ser yo, por más que hayan cambios de la potencia al acto. Pero la pregunta sería, ¿qué es aquello que soy yo? Que ahí sí sería una instancia perdurable en el ser, la sustancia. Entonces, ¿cómo también resuelve aquí Aristóteles el dilema de Parménides? Le dice, primero el ser no es único, el cambio no es de un no ser a un ser, es de un ser en potencia a un ser en acto. Ese ser en acto ya de alguna forma tiene sus bases en la potencia, pero además de esto, sí hay algo que se mantiene. Pero no es el ser como una cosa única y absoluta, porque tiene multiplicidades, sino la sustancia. La sustancia es lo interno, es lo esencial. Podría ser el alma racional, podría ser la energía. Es aquello, búsquenlo a ver qué tarea tan interesante. Busquen cuál es su sustancia, qué es aquello que ustedes consideran que cuando se piensan hace 10, 15 o 20 años, cuando eran niños, cuando eran niñas, en la etapa actual, cuando se piensan a futuro, qué es aquello que ustedes consideran, esto no cambiaría en mí, esto seguiría. Y yo siento que en esa esencia, ¿no les ha pasado? Yo siento que hay algo en mí que permanece. Hay algo que es una sustancia que permanece. Hay algo en mí que de alguna forma me identifica y que implica aquello que soy en esencia o en sustancia. Ahora bien, lo que rodea la sustancia son los accidentes. Entonces, según esa sustancia, yo puedo pasar de un ser en potencia a un ser en acto. Pero en esa traslación van a haber accidentes. Los accidentes para Aristóteles son aquellas cosas externas que no dependen de mí, que pueden ser inesperadas y que pueden afectar ese recorrido, pero que no afectan la sustancia, sino que afectan lo que es el cambio. Hay situaciones accidentales, ¿correcto? En ese sentido, entonces, vamos a ir a lo que ocurre en torno a nosotros o nosotras. Por otro lado, para diversificar esto de lo absoluto, diría entonces Aristóteles que además el ser es múltiplo, diverso, porque no hay una única instancia del ser, sino que hay varias instancias que él va a llamar causas. La causa material, la materia que nos compone, prácticamente órganos, huesos, dicho vulgarmente, tripas, eso que es la materia que nos compone. Ahora, está segundo, la causa formal. ¿Por qué? Porque esa materia debe tener una forma para configurar la identidad que somos y se organiza de una forma determinada, porque no, los huesos y la materia no se organizan de cualquier manera. Hay una causa formal, que es la forma que define la materia, la manera en que se organiza para dar cuenta de una identidad, de la causa formal que hace que yo sea yo y que ustedes sean ustedes. Ahora, por otro lado está la causa efectiva, muy importante. ¿Por qué? Porque la causa efectiva es lo que nos ha engendrado, porque no caímos del aire, no caímos del cielo, y esto es muy importante porque la filosofía clásica había descartado la concepción de la maternidad, la concepción de los padres, el ser engendrado. Aquí prácticamente Aristóteles plantea una relación hasta con lo genético, no es solamente desde ese punto de vista, pero sí hay una parte que tiene que ver con esa relación con lo genético. Y la causa efectiva entonces es aquello que nos ha engendrado y que implica una dimensión de nuestro ser. Pero está la causa última. ¿Cuál es la causa última? Aquello a lo que quisiéramos llegar, el objetivo del por qué estamos aquí.
cuál es el propósito fundamental de nuestra vida, cuál es a lo que lleva ese recorrido y con lo cual tendrán que ver esos cambios de ser potencia a ser en acto. Estas 4 causas son dimensiones del ser que nos dan cuenta de que el ser no está dado por una única categoría o dimensión, sino que es múltiple o diverso. Y aquí ya hay un quiebre a lo absoluto. No hay verdad absoluta porque hay potencialidades. Pero además hay algo importante, y es que cuando Parménides dice que el cambio no existe, lógicamente elimina la concepción del tiempo, porque no hay cambio si no hay tiempo. Tiempo y cambio están relacionados, y esto lo planteaba claramente Aristóteles. Pero además, la relación de Parménides detiene la posibilidad del conocimiento y de la ciencia. La relación entre el ser en acto, ser en potencia, ser en acto, es valiosísima para la ciencia porque puede establecer proyecciones de una realidad actual y estudiar y analizar los organismos vivos, las sociedades, esa potencia, eso que es posible, se sustenta en algo que ya está dado en lo que yo recojo, ya sea ciencias sociales, ciencias duras, ya sea biología, sea matemática, o sea estudio de la sociedad en general. Es muy importante para la ciencia esta relación de el ser como el ser en potencia y el ser en acto, porque es lo que permite estudiar y analizar la realidad. Pero además, el movimiento, los cambios no son solamente locales, entonces también para darle más diversificación a este asunto, quitarle lo absoluto y contrarrestar el pensamiento que es muy rígido de Parménides, diría Aristóteles que el movimiento tiene varias dimensiones también. Traslado del ser en potencia a ser en acto implica varios tipos de traslado de movimientos. Locales, quiere decir yo estoy en este lugar y podría estar en otro. Ahí hay un cambio local, cuando yo me muevo de espacio de lugar. Hay cambios y movimientos cuantitativos, quiere decir que hay una cantidad, incluso orgánica en mí, que puede cambiar. Tiene que ver ahí sí directamente con las condiciones que pueden tener que ver con la causa de la materia. Pero hay también cambios o movimientos cualitativos que pueden ser incluso no tan tangibles y que tienen que ver con mi ética, mi pensamiento, conocimiento, relación con el mundo, con mi familia, afectividad, conmigo mismo, todos los conocimientos que tienen que ver con unas cualidades. Ahora, no tienen que ser solamente, digamos, de pensamiento, pues también incluso físicas. Hay un último cambio que es el cambio esencial, que es el cambio de la esencia. Entonces el cambio de la esencia es cuando sencillamente yo dejo de existir. Y aquí Aristóteles nunca aclara si esa sustancia, o sea, si el alma, dado que es vida, cuando la vida termina, también termina el alma. Eso nunca queda del todo claro. Y este cambio esencial, fin de la vida, me cae una bomba y estallo y dejo de existir, mi sustancia deja de existir, se denomina generación o corrupción. Y sí, definitivamente, sin movimiento no hay tiempo. Y Aristóteles diría, sí es posible el cambio porque tiene que existir el tiempo, aunque para él el estudio perfecto del movimiento es el estudio de las esferas, porque hace falta un movimiento que sea continuo, que sea perfecto, para poder estudiar cómo funciona el movimiento en un estado ideal. Y ese movimiento ideal está en las esferas, sobre todo lo que tiene que ver con el universo, o sea, los planetas y demás esferas que circulan en las galaxias. Según Aristóteles, por ejemplo, el infinito no existe como acto, sino como potencia. Quiere decir que en ninguna instancia del acto, de lo presente, de lo actual, de lo que es en este momento, en este instante, puede haber, evidentemente, un infinito, sino que es el infinito que se proyecta como potencia posible. Siempre es una potencia, siempre el infinito es algo posible, es una línea de fuga.